Hola amigos y contactos del Face. Este es un videíto que quería hacer desde hace rato, me lo habían pedido desde hace mucho unos amigos y compañeros de México, respecto a mi experiencia laboral en Francia. Entonces, posiblemente sea un poco largo el video. Si quieren, pues pueden ir por un cafecito, una cerveza o comerse unos chocolates, no sé, como si estuvieran viendo una película. Pero bueno, les voy a platicar un poco de mi experiencia laboral aquí en Francia. Yo ya tengo 3 años viviendo en este país. En agosto voy a cumplir 3 años. Entonces, yo llegué aquí en agosto del año 2017. Cuando llegué aquí yo no sabía absolutamente nada de este país, no hablaba el idioma, no conocía la cultura, lo único que conocía de esta cultura era lo que veía en la televisión o lo que veía en internet. Y algunas personas que llegué a conocer en México que eran de aquí. Pero pues obviamente eso nunca es suficiente para poder conocer un país hasta que ya te vienes a vivir, que en este caso pues fue lo que yo hice. Honestamente siento que fue una decisión muy drástica que tomé de la noche a la mañana, porque en mi país las cosas a mí ya no me estaban yendo muy bien económicamente, les voy a decir la verdad. Había tenido algunos trabajos los últimos 4 años antes del 2017, tuve algunos trabajos que no me hacían feliz. Y yo estudié comercio internacional y aduanas y me gradué en el 2011 y hasta el 2016 pude conseguir trabajo de mi carrera. Pero no sé, había muchas cosas que aún así no me convencían. Yo no me sentía a gusto, no era feliz, no era del todo feliz. Entonces yo necesitaba hacer un cambio de 360 grados y creo que haberme salido de mi continente fue realmente un cambio enorme. Entonces decidí venirme a Francia. Para ese entonces yo había conocido a un chico en Chihuahua, que él era de aquí, así que de alguna manera fue como que mi soporte, mi apoyo para poder decidir cambiarme de país. Y da la casualidad de que el día de mi cumpleaños se termina mi contrato con la aduana y ese mismo día mi novio me dijo, vámonos a Francia. Y yo le dije, ok, porque honestamente yo en ese momento yo ya no tenía nada que me atara ni a Chihuahua ni a México. Tenía amigos, sí, tenía a mi familia, pero pues bueno, cada quien estaba haciendo ya su vida. Yo no tenía hijos, no tenía trabajo, no tenía nada, o sea, nada en cuanto a lo que es continuar con la existencia de uno mismo, por así decirlo. Entonces yo no tenía nada que me amarrara a México y dije, ok, vamos a Francia, de todos modos, ¿qué va a pasar aquí? Si yo me quedo en Chihuahua, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a buscar trabajo y muy probablemente van a ser otros trabajos que no me van a hacer feliz, yo no voy a estar a gusto, no voy a estar tranquila, voy a seguir todavía con esa vocecita en mi cabeza que me va a decir, no estamos bien, tienes que hacer algo, ya tenemos muchos años aguantando, entonces tienes que hacer algo ya. Así que tomé mi decisión, como en los 2 meses después, vine para acá, junio, julio, agosto, septiembre. No me acuerdo si llegué en agosto o en septiembre. Sí, llegué en agosto aquí. Entonces, ya me despedí, tomé lo más indispensable, que para mí como que lo esencial y lo vital para existir mientras estuviera en Francia, porque todavía no sabía ni qué iba a hacer. Tomé mis vestuarios de danza y algunas cuantas ropas que usaba a veces en México, de acuerdo como es nuestra cultura de vestirnos allá. Y claro que en cuanto llegué aquí, llegué al aeropuerto de Ginebra, que está como a 30 minutos de donde antes vivíamos. Llegué ahí y esa fue la primera imagen que tuve en cuanto yo pisé ya territorio europeo. Todo extremadamente organizado. Me encantó mucho la arquitectura de Ginebra de noche, la verdad es que de noche se ve súper genial. Así que recuerdo que ese día nos perdimos, mi novio y yo. Se me hizo raro que nos perdiéramos porque normalmente él conocía pues ya estas zonas, pero bueno, es que él también tenía 2 años fuera de su país y él acababa de regresar y pues bueno, en 2 años cambian muchísimas cosas. Así que nos perdimos esa vez, ya después llegamos, nos instalamos en mi nueva casa, que era prácticamente era un cuartito con cama.
un baño, pero era un cuarto, o sea, como que en un cuarto estaba la cocina, el baño y en donde dormir. Era un cuarto económico por... Ese cuarto costaba 500 euros al mes, era lo que se estaba pagando por ese departamento. Era económico, para la zona estaba económica porque aquí, como estamos muy cerca de Suiza, todo es súper carísimo. Así que pues nos quedamos ahí casi como 2 años viviendo ahí. Porque, voy a explicar por qué. Aquí ya comienza ahora sí la verdadera historia laboral que comencé a vivir aquí. Voy a hablar exclusivamente del trabajo porque en realidad yo he vivido muchísimas más cosas aquí en Francia y en 3 años la verdad que he acumulado muchísimas experiencias. Si ustedes gustan después puedo hacer videos de otras cosas, solo que trato de que este video sea lo más corto posible. Ahorita ya llevo casi 6 minutos, pero bueno, y todavía no empiezo a hablar de lo que se lo supone que tengo que hablar. Bueno, entonces ya llegamos, nos instalamos. Él tenía como un mes que había ya regresado aquí, pero él ya tenía trabajo, él es francés, así que pues bueno, no había problema por él. Era como si yo regresara a México y yo ya tuviera un trabajo pedorro, pero pues bueno, yo hablo el idioma, yo conozco la cultura. Entonces él consiguió un trabajo. Ahora el objetivo era que yo comenzara a aprender el idioma. Se suponía que en mi cabeza yo ya tenía un orden donde decía, ok, me voy a dedicar a estudiar el idioma, no sé, en unos 3 meses y en 3 meses lo voy a hablar. Y claro que no. Entonces decía, sí, primero voy a aprender el idioma, me voy a acostumbrar un poquito a la cultura y después me pongo a trabajar. Pero sucedió al revés. Entonces, como es una zona muy cara, y mi novio no podía mantenernos a los dos porque tenía que pagar el departamento, la comida, un montón de cosas, porque aquí pagas todo, casi hasta el oxígeno que respiras. Entonces, a mí se me hacía mala onda que él me estuviera manteniendo y decidí buscar trabajo, pero el problema era que yo no hablaba francés. Él estaba consciente de eso, para eso él ya había planeado un plan A, B, C, D, F. Y bueno, nos fuimos por el plan A, que era comenzar a poner como unos papelitos, unos anuncios en francés, en donde decía mujer mexicana de edad X, en busca de oportunidades laborales, ella puede limpiar, ella puede cuidar niños, dar clases de español, etcétera. Y claro que lo primero que yo vi fue limpiar y cuidar niños. Yo no estaba de acuerdo con cuidar niños porque la verdad a mí se me hace un rollo muy delicado eso de cuidar niños. Y iba a las entrevistas, bueno, él era el que hablaba por mí porque yo no hablaba el idioma y ahí se ponían a traducir. A veces, rara vez, me tocaba que algún francés hablaba inglés porque aquí a nadie le interesa aprender otros idiomas. Lo siento si algún francés me está entendiendo en español, pero la verdad es que ustedes saben que no es así. Entonces, algunas veces hablábamos un poquito en inglés y bueno, esa era como que la manera en la que yo podía comunicarme a veces con alguna gente aquí. Y bueno, pues total que se notaba que la gente no confiaba en mí para que yo cuidara niños. En realidad sí yo ponía una cara de, que en realidad sí quería, según yo, cuidar niños ya con tal de tener un trabajo. Aquí la gente se da cuenta cuando tú no quieres trabajar y cuando no quieres hacer las cosas y simplemente no funcionó. Eso de cuidar niños. Entonces, como las otras ofertas de empleo, todavía no teníamos otras personas interesadas y ya estábamos al borde de la desesperación. Recuerdo que ya entrando septiembre, yo llegué aquí como el 15 o 16 de agosto, ya entrando septiembre, salimos a dar una vuelta por los campos, porque aquí donde vivíamos antes, pues había mucho campo de, pues por ejemplo, todo ese alimento que es para los caballos, la pastura. Entonces aquí había muchos campos así y obviamente había caballerizas, había personas que se dedican a tener un chingo de caballos y esos caballos muchas veces los usan para darle clase a las personas. Creo que ya me entendían. Entonces había personas que tenían muchos caballos, obvio caballerizas y tenían campos súper enormes. Era la primera vez que veía campos tan enormes llenos de caballos. Y fuimos a cada uno de esos écuries, se le llama en francés, hípico creo que se le dice en español. Y fuimos y Simón era el que me presentaba, es que ella necesita trabajar,
Ella puede limpiar, si ustedes tienen algún lugar donde ella se pueda ocupar para trabajar con ustedes, pues sería genial, bla, bla, bla. Él era el que hacía toda la negociación, la verdad, mis respetos para mi novio que le encanta y ama negociar y hablar y la chingada. Y ya por fin encontramos unas buenas personas. Un chavo que tiene aproximadamente como 50 caballos o más, casi 100 me parece. Entonces, él nos dio la oportunidad, la verdad estoy súper agradecida con él. Fabián se llama, Ecurí de Evian, me parece que se llama su Ecurí, pero bueno, él me dio la oportunidad. Entonces fue un chavo muy buena onda. Yo estuve trabajando para él durante 8 meses. Entonces, pues todos los días hacía lo mismo. Era limpieza, entonces prácticamente yo tenía que limpiar y cuidar a los caballos y darles de comer. Siempre su grano, su pastura todos los días y bueno, no les daba agua porque ellos ya tienen como unos bebederos automáticos donde los caballitos solo acercan su trompita y luego sale el agua. Se me hacía tan cute. Pero bueno, entonces eso fue lo que hice durante 8 meses. La verdad yo estuve bien. Obviamente terminaba súper cansada y sudada a pesar de que nevaba y llovía. Yo trabajaba con nieve y con lluvia siempre. Ahí estaba yo trabajando al pie del cañón siempre durante... Eran como 5 o 6 días por semana, no me recuerdo muy bien. Pero bueno, estuve 8 meses ahí. El problema con ese tipo de trabajos es que como yo iba también con el objetivo de aprender francés, nadie me hablaba porque ellos solo hablaban francés y yo solo hablaba o español o inglés. Y como ya les platiqué, aquí no es muy común que la gente conozca más idiomas. Entonces, a veces cuando teníamos muchísimo problema para comunicarnos de, Erika, necesito que hagas esto y esto, pues obvio, la comunicación que tiene que haber en un empleo nos frenaba un chorro la comunicación y a mí me frustraba mucho todo eso. Otro punto también que me frustraba mucho era que yo todos los días terminaba súper cansada, súper agotada, que yo ya no bailaba, yo ya no hacía nada de las cosas que a mí me gustaran, entonces prácticamente solo estaba trabajando y existiendo durante 8 meses. Y bueno, se terminó la temporada porque yo recuerdo que yo llegué ahí como en septiembre y cuando había muchísimo más trabajo era entre diciembre y enero o febrero, porque es cuando hace más frío y muchas personas no quieren hacer ese trabajo, así que pues yo lo tuve que hacer. Sin embargo, ahí también el problema era que muchas personas ya no iban a tomar clase con los caballos, no iban a cabalgar y por ende pues no había clientes, no había dinero. Entonces los últimos meses, como febrero, entre febrero y marzo, no recuerdo cuáles meses habían sido, fue hace mucho tiempo, yo ya solamente iba 3 horas al día y pues eso a mí no me costeaba mucho. Así que pues bueno, se terminó ese trabajo, se acabó. Y Simón, como él estaba trabajando en un restaurante, ahí también se me ofreció la oportunidad para trabajar. Ya iba a ser algo completamente distinto. Yo imaginaba que iba a estar, súper guau, porque ahí ya no me voy a ensuciar, ya no voy a estar cansada físicamente y bla, bla, bla. Pero en realidad sí, iba a estar cansada, claro que de diferente manera. En este caso iba a ser un trabajo, se suponía que yo lo único que iba a hacer, ellos ya me habían dicho eso, bueno, me lo dijo Simón, traduciéndome, que yo lo único que tenía que hacer era ir a las mesas, recoger lo que el cliente haya dejado, platos, bla, 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 limpiar y ya y dejarla preparada para el siguiente cliente. En teoría yo iba a hacer eso. Sí, lo estuve haciendo, efectivamente lo estuve haciendo, pero el problema es que había clientes que me confundían a mí con una mesera y me empezaban a hablar. Y como yo en ese momento ya tenía un francés más o menos ya entrando el A1, en donde tú ya sabes pronunciar bonjour, bonsoir, au revoir, etcétera, pues a veces sí les entendía y otras veces no, así que bueno, me decían, por ejemplo, ¿me puedes traer una coca o puedes hacer esto y lo otro y la fregada? Entonces yo iba corriendo y les empezaba a decir a los otros meseros, oye, es que esta persona necesita una coca o necesita esto y la fregada, y muchas veces se enojaban conmigo. Porque, o sea, ellos en su mente ya están de que, bueno, es que se supone que tú nada más vas a limpiar, no tienes por qué estarme diciendo a mí lo que tengo que hacer, yo después voy con ese cliente. Pero a mí se me hacía mala onda porque ese mismo cliente seguía pidiendo la misma cosa varias veces y como a mí yo había sido la primera persona con la que se había dirigido, pues para mí era frustrante porque yo sentía que no estaba trabajando bien. Entonces, muchas veces también me equivoqué
porque recuerdo que también lo que yo podía hacer era llevar la comida a las mesas. O sea, yo no podía tomar las comandas ni podía hablar con el cliente, pero yo podía llegar a llevarle la comida o limpiar su lugar. Y el problema ahí fue que, como aquí siempre hay organización para todo, una organización súper exagerada, las mesas tenían número, pero no tenían el número físicamente. Entonces tú tenías que memorizarlas. Y yo recuerdo que estaba la entrada del restaurante, una terraza chiquita, y luego aparte el patio de afuera. O sea, eran 3 lugares que en total eran como 100 mesas. Entonces yo tenía que memorizar esas 100 mesas y muchas veces me equivoqué. Yo me acuerdo que una vez en una pizza había como una bola de queso, que creo que se le dice burrata en italiano. Y se me cayó esa bola. O sea, siempre todos los días pasaba algo, siempre. Y claro que aquí la gente te regaña en el momento. Entonces cuando se terminaba el servicio con los clientes, a mí me cagaban, me hacían mierda, me hacían garras ya después de eso. Y o sea, aparte de que yo estaba estresada y frustrada por todo el trabajo que había hecho, que no lo había hecho bien, encima el güey que estaba encargado de la sala llegaba y me decía, mira, no hiciste esto, ni 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 esto. Es mejor que mañana ya vengas súper corregida y aumentada con todo eso, porque si no, no puedes seguir trabajando aquí. Entonces siempre era eso todos los días y para mí era frustrante. Yo recuerdo que en ese trabajo estuve un mes, solamente un mes, y para mí fue súper frustrante porque yo no entendía el idioma, yo no entendía la cultura, no entendía la organización, etcétera, etcétera. Entonces para mí siempre fue frustración tras frustración de una u otra cosa. Para ese entonces ya había pasado un año que yo estaba aquí en Francia y yo aún así me sentía nula en el idioma, nula en comprender la cultura, en comprender todo, o sea, comprender incluso hasta el por qué no podías hacer X cosa que para mí era normal y que aquí no es normal. Bueno, se nota mi frustración, ¿no? En este momento. Bueno, ya había pasado un año, ya no pude continuar en ese trabajo, por obvias razones. Y después lo que pasó, le platiqué todo esto a una amiga, porque yo recuerdo que para entonces, cuando yo recién llegué aquí a Francia, fui a un pueblito que se llama Ivoire, que es como un pueblito muy turístico, es así como muy medieval. Entonces hay muchos comercios y muchos lugares donde puedes comprar recuerditos, sombreritos y todo de la región. Y recuerdo especialmente que llegué a un lugar ahí, un lugar, una galería de arte que se llamaba Imagine, se llama Imagine todavía existe. Y una señora se acercó a mí y automáticamente me empezó a hablar en español, pues ella se dio cuenta de que yo no era francesa. Y nos hicimos muy amigas, se llama Carla Marroquín, yo creo que ella también está viendo ahorita el video. Mis saludos, Carla. Y empezamos a hablar y luego después yo la empecé a frecuentar. Nos hicimos amigas, ella es de Guatemala. Ella es una artista plástica, y ella lleva 10 años viviendo aquí. Entonces, pues fue mi único soporte en mi idioma que tuve durante todo ese tiempo, porque recuerdo que incluso yo cuando recién llegué aquí estuve buscando mexicanos y no sé por qué me topé específicamente con un grupo de mexicanos que ya tienen bastante tiempo viviendo en esta zona y de alguna manera no me sentí aceptada o me sentí así como que, ah, sí, tú vienes a Francia, ok, no eres la primera, ja. Y bueno, yo no me sentí aceptada por ese grupo de mexicanos, pero por Carla sí, porque sentíamos que habíamos vivido lo mismo, las dos, ella era artista, yo me dedico a la danza desde hace mucho tiempo, me gusta dibujar, escribir, etcétera. No me gusta decir que soy un artista porque, no sé, me siento rara ponerme la etiqueta de artista, pero bueno, sí tengo cierta sensibilidad por las artes. Entonces compartíamos muchas cosas en común, compartimos todavía. Y ella pues siempre estaba al tanto de todo lo que me pasaba, yo le platicaba. Entonces ella dijo, mira, yo sé que estás desesperada, yo te entiendo, entonces me gustaría ayudarte y tengo un contacto. Es un güey que hace trucos de magia, que hace eventos para fiestas de niños o adultos en fiestas y la fregada. Es como de entretenimiento. Lo conozco, hace poco fue a la galería, nos ayudó a acomodar algunos cuadros, nos fuimos a comer todos y ya empezó él a platicar que estaba buscando un asistente. Entonces, pues no sé, yo pienso que a lo mejor te puede ayudar. Y dijo, ok, pásame el contacto. Le escribí. Él dijo que sí, que estaba buscando un asistente. Yo le dije de antemano que yo era bailarina.
y que tenía tanto tiempo en Francia. Es como que mi tarjeta de presentación. Soy mexicana, tengo edad X y discúlpeme, no hablo bien francés, bla, bla, bla. Y ya el güey como que me entendió. Nos quedamos de ver en un café. Obviamente Simón fue para ayudarme con la traducción porque en ese entonces yo no tenía un nivel para poder sostener una conversación con alguien en francés. Y no sé, fue una persona que en cuanto los ves dices, no, las cosas no van a ir bien aquí. Pero bueno, yo estaba tan desesperada por expresarme artísticamente y expresarme en muchísimos aspectos que acepté el trabajo con él. Él me dijo, es para asistente, tú vas a ser mi asistente, pero bueno, como estoy viendo que tú eres bailarina, pues a mí se me haría también muy justo que de vez en cuando bailes para mis eventos. Y ya verás que poco a poco incluso hasta vas a empezar a dar clases, vas a ver que vamos a andar por todos lados, vamos a andar tú y yo y vamos a ir a muchos lugares de Francia, tú vas a bailar, vas a ser mi asistente, vas a dar clases de danza, o sea, todo eso me lo dijo en ese pinche momento en el que tuvimos la cita. Con el paso del tiempo me di cuenta de que no era así, entonces fui su asistente, obvio, pues me aprendí todo lo que tenía que hacer, ser asistente no es algo así como que súper, ay, pinche trabajo arduo, pues no. Pero el problema es que este güey, o sea, poco a poco me empecé a dar cuenta de que el güey no estaba bien de su cabeza, no sé si tenía problemas mentales o qué rayos, pero, o sea, para decirles así algunos detalles de él, recuerdo que cada vez que iba a su departamento para el entrenamiento de asistente y para que él me pusiera al tanto de lo que teníamos que hacer, en cuanto entraba a su departamento, a mí me daba un pinche dolor de cabeza súper fuerte. Un horrible dolor de cabeza así en cuanto entraba a su departamento. Y yo decía, es que esto no está bien, o sea, este güey trae una pinche vibra súper pesada que yo me tengo que largar de aquí. Y así fue, porque yo recuerdo que duré nada más como un mes y yo le dije que ya vais, porque la última vez el güey estaba súper encabronado porque nos había tocado ir a un evento, a una montaña, porque aquí en las montañas hay vida, o sea, pero para poder llegar a la montaña es una pinche joda porque hay carreteras así, llegas vomitando y la chingada, y bueno, el camino fue horrible, el güey iba súper encabronado y luego aparte iba practicando cómo iba a decir las cosas en inglés, para él fue horrible, fue frustrante y para mí aún más porque yo estaba enseguida de él y tenía que decir las cosas en inglés porque iba a ser para un grupo de judíos ortodoxos de Alemania. Entonces, cabe destacar aquí también que este güey es muy aficionado del nazismo. Entonces, yo no sé por qué chingados el güey aceptó ir a dar un evento para judíos ortodoxos de Alemania. Sí, es una experiencia muy, muy extraña. Hasta ahorita me pongo a pensar las cosas y digo, no puede ser posible que yo haya estado ahí. Pero ahí estuve. Entonces fuimos primero a un hotel para dar un evento al primer grupo de judíos. Todo pasó bien, genial y la chingada. Fuimos al segundo hotel que estaba más pinche lejos. Ahí sí definitivamente sentí lo que es realmente ser no aceptado por una religión ortodoxa. Que incluso los judíos con los que yo he hablado, que no son tan ortodoxos, incluso ellos llegan a comentar que ser ortodoxo de cualquier religión es estar loco, en serio. Entonces, bueno, llegamos ahí, no quiero meterme en muchos pedos de la religión, pero bueno, llegamos ahí y nos recibieron con una carota como a las 3 de la mañana. Nosotros veníamos súper cansados porque dimos como 3 vueltas a un pueblo porque no encontrábamos ese hotel que nadie lo encuentra más que ellos solamente. Y recuerdo que esa noche, aparte de que habíamos llegado súper jodidos, a este güey todavía se le ocurre ponerse a montar todo el show para tenerlo listo para el día siguiente. Me acuerdo que había un chingo de niños corriendo por todos lados, cada quien hacía su desmadre, los papás no les decían nada, era un desmadre horrible. Pero bueno, el güey inteligentemente se puso a montar el escenario y la chingada, así va a estar. Y ya para el día siguiente lo vamos a empezar a hacer. Sirve que si ya nos quitamos el peso de encima de tener que volver a montar otra vez el escenario. Yo nada más seguía órdenes, yo nada más estaba ahí por el dinero porque después me iba a largar. Y dije, ok, lo hacemos. Montamos el escenario, nos fuimos a dormir. Al día siguiente había un cagadero en el escenario porque los niños desmadraron todo. Claro que para entonces este güey ya estaba al 90% de su termómetro de encabronamiento. Y yo a un lado, sin poder hacer absolutamente nada. Es que yo, ¿qué puedo hacer? Discúlpame, pero es que, ¿qué podíamos hacer? Yo nada más estoy siguiendo tus reglas, cabrón. Y dimos el evento y yo recuerdo que era como un teatro con telón, obvio. Había un telón, pero no servía el, la telecomanda automática para que se cierra y se abre. Entonces yo tenía que ir jalando la chingadera cada vez.
que salía a un evento y me acuerdo que el güey trataba de tener paciencia, en serio, o sea, me acuerdo de su pinche cara y digo, pinche pendejo, en serio, porque el güey trataba de dar su show con palomas y con conejos y la chingada. Y los niños subiéndose al escenario y los papás no les decían nada, entonces era cada vez más estresante. Y luego el güey intentando hablar inglés, incluso yo me acuerdo que un día antes yo le dije, si quieres pásame todo lo que tú quieras decir en francés y yo te lo traduzco en inglés para que no vayas a tener ningún problema. Pero bueno, con el paso del tiempo yo me di cuenta de que este güey, según él decía que era artista y que pues es que así es la vida de los artistas sin organización. Yo siempre he estado en contra de eso, pero bueno, cada quien. No me pasó ninguna información, así que pues el güey se hizo garras. Yo nada más pasaba cosas, acomodaba cosas, abría, cerraba y bla, bla, bla. Así que pues bueno, eso fue lo que me dediqué a hacer y recuerdo que ya cuando se acabó el evento, que por cierto él siempre trató de que los niños se bajaran del escenario, los papás nunca les dijeron nada, o sea, los papás estaban ahí enfrente junto con nosotros sin decirles nada y los niños hacían lo que quisieran. Me acuerdo que para esos niños era tan sorprendente ver un conejo y una paloma, no sé, como que no los sacan al zoológico, no sé. Era súper sorprendente y querían agarrar a los animales y claro que este güey no sabía cómo no agarrarlos a chingazos porque el güey ya traía mucho odio encerrado. Y recuerdo que al final se acabó el show, ya estaba cerrando yo el telón y se empezó a llenar de niños enormemente, así enormemente más que al principio. Y este güey grita, ¡Stop! Y con eso se fueron. De alguna manera tenía que explotar su coraje y su rabia. Y ya al día siguiente por fin nos fuimos. Después de eso, en serio, yo recuerdo que regresé a mi casa súper llena de malas vibras y cargada con todo lo peor que pueda existir. No sé, yo me acuerdo que ni en México me había pasado sentirme así tan de la chingada. Pero bueno, pues ya pasó. Ya pasó, nomás de acordarme hasta me pongo así en serio. Hasta me da un no sé qué. Pero entonces, ya, regresamos cada quien a su casita a desintoxicarse. Bueno, yo creo que él nunca se desintoxicó porque si de por sí el güey siempre está bien pinche mal vibrado. Mi frentota de delfín. Bueno, continuamos. Ya van 27 minutos y todavía me faltan 3 trabajos. Ya voy a acabar. Bueno, ya. Yo recuerdo que después de eso hubo un último evento con una persona de millonarias, personas que sí tienen autos de 400,000 euros y la chingada, así me lo pintaba. Es en un camping. Tienes que venir, me tienes que ayudar y tú vas a bailar y la chingada. Me acuerdo que hasta me dijo que, según él, es que la danza aquí a la gente no le gusta mucho porque la gente aquí no es como allá. Porque esta es una zona muy diferente, Erika. O sea, el güey siempre trataba de recalcar de que yo soy muy inteligente y tú no eres nada. Y me acuerdo que siempre me daba consejos de que, y recuerda que es muy importante tomar agua y comer frutas y verduras, ¿eh? Parecía como si estuviera anunciando un producto de alguna mamá. Ay, no, entonces me acuerdo ahorita de él y digo, ay, pobre pendejo. Entonces, fuimos a ese último evento. En ese último evento creo que me aventó algo en la cara y ya fue lo último que yo quise saber de él. Recuerdo que para esa vez él me iba a pagar una cantidad y 2 días después le habla a Simón y le dice, no le voy a pagar eso a Erika porque ella nunca hizo nada. Así. Ella no trabajó en nada, no me ayudó en nada, me ayudó más mi otro amigo, un pendejo que le mandó a hablar. Ese güey sí me ayudó, Erika no hizo nada, solamente le voy a dar esto. Y se lo dijo a Simón, no me lo dijo a mí. Porque para entonces, cuando él me hablaba por teléfono, extrañamente ya no me entendía nada. Siempre hablamos en francés y esta vez, j'ai pas compris, désolé, j'ai pas compris. O sea, el güey ya no me entendía nada. Bueno, entonces yo hice mi coraje, me encabroné, aventé cosas y la chingada. Y Simón me decía, tienes que ser fuerte, tienes que calmarte, no puedes hacer nada. Recuerda que ya vamos a recuperar tus documentos para que estés bien en Francia y no podemos hacer esto, no puedes ponerte mal, etcétera. Entonces me tuve que aguantar. Me aguanté el coraje y dije, no vuelvo a trabajar hasta dentro de mucho tiempo. Ya he aguantado mucho. Ya estoy harta, no quiero trabajar. Y me cerré. Como lo hacía comúnmente en México, cuando siempre que yo no estaba de acuerdo con algo, me cerraba y no me quería volver a abrir. Pero me tuve que abrir. Entonces, después de eso, el último trabajo, después de haber pasado un proceso súper doloroso, espiritual, psicológico, tuve que leer mucho, bailar a solas, disfrutar de mi soledad, sola en mi soledad.
conectarme con las artes, volver a mí, en pocas palabras. 4 meses después, trabajé para una familia de dinero. Y yo lavaba los trastes. Era lo único que yo hacía. Yo decía, no me importa que sean trabajos humillantes, porque no, honestamente ningún trabajo es humillante. Ya con estas experiencias que he tenido, ningún trabajo es humillante. El que te humilla a veces es el güey que te ocupa. Entonces, lavé trastes, estuve un rato ahí, la fregada, como eran familia de dinero, me pagaron muy bien, la verdad, me pagaron lo equivalente a lo de un sueldo de un mes y eso me ayudó para poder descansar otra vez. Ahora que me pongo a pensar, digo, es que todo este tiempo que yo he estado en Francia ha sido siempre como llegar al pinche borde de la ansiedad y del estrés y luego descanso. Y luego borde de ansiedad y estrés y luego descanso. O sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido así mi estancia aquí. Bueno, hasta ya últimamente he podido encontrar un poco de equilibrio. Pero bueno, así fue al principio. Así que continué con esa familia. Recuerdo que varias veces me mandaron a hablar y la pasé muy bien con ellos, la verdad. Recuerdo que a todos los empleados nos regalaban comida o si había celebraciones de Pascua o si había celebraciones de Navidad o algo así, siempre nos daban unos regalotes súper chidos. Entonces, ya, después de eso, obtuve ya mi primer trabajo real. Yo digo real porque ahora sí ya era un trabajo en donde yo decía, ok, trabajo de este día a este día, con estos horarios y un sueldo al final, seguridad social, etcétera. Un trabajo bien, normal, entre paréntesis. Fue un trabajo temporal en un hotel cerca de Ivoire, donde trabajaba mi amiga Carla. Es un hotel donde hay mucho éxito, la verdad. La verdad es bueno, es económico. Bueno, dentro de lo que es económico para una zona turística, la comida es buena, la estancia es buena, la verdad, yo sí lo recomiendo, se llama Le Pré de la Cure. Si algún día vienen por esta zona, yo los dirijo con ese hotel, es muy bueno. Obviamente pasaron también cosas con los empleados o con los jefes o eso, sí, berrinches y la chingada, pero bueno, nada en comparación con lo que viví al principio cuando yo llegué aquí. Más aparte de que aquí yo ya tenía un contrato, ya tenía prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue mi último trabajo mientras que yo estuve viviendo en esa zona. Y después vine a México. Bueno, fui a México. Hablo como si estuviera en México. Ya después fui a México, que fue entre octubre y noviembre. Para eso, cuando yo regresé aquí. Bueno, es que en México también pasaron varias cositas, que fue la primera vez que fui a México después de 2 años. Creo debería hacer un video después sobre eso. Pero bueno, eso fue a grandes rasgos. Ya después fui a México, me la pasé más o menos bien. La verdad, sí, más o menos bien. No puedo decir que fue top, porque fue más o menos bien. Me quedé allá, regresé. Simón se había regresado antes porque él tenía que regresar a su trabajo, entonces regresé. Y para entonces nosotros ya traíamos planes de cambiarnos de lugar de vivienda, es decir, de ciudad. Y ya, ahorita ya nos cambiamos a otra ciudad, ya vivimos en un departamento más grande, 70 metros cuadrados, terraza y la chingada. Aquí están las tiendas, luego, no tengo que agarrar el carro para ir a las tiendas, aquí ya puedo ir en bicicleta o caminando, lo cual es algo que me súper encanta porque así es como yo vivía en México, yo siempre caminaba, siempre caminaba. Entonces es lo que estoy haciendo ahorita, estoy bien aquí, bailo más, hago más videos, estoy en un curso de danza con un grupo de danza de España. Ya como que poco a poco las cosas están saliendo. Tengo un trabajo en un hotel. Soy recepcionista, o sea, por fin ya estoy hablando con la gente, ya estoy hablando, ya siento que mi francés ya no es perfecto, pero tanto como para ser recepcionista está bien. Y para entender los chistes y para tener ya comediantes favoritos y entender las bromas, digo, ok, ya es un buen nivel de francés, ya está bien. Entonces, por lo pronto estoy ahí desde enero. No sé qué vaya a pasar después. Tengo algunos planes, obvio, pero casi siempre evito hablar de mis planes a futuro porque siempre me ha pasado que cuando hablo de mis planes a futuro, que son cosas que yo realmente quiero, que deseo con todas mis fuerzas y lo empiezo a hablar, no se hace. Entonces, pues bueno, es la primera vez que yo hablo de mi experiencia en Francia en estos 3 años, solamente del ámbito laboral, porque como les comenté, hay otras cosas que he vivido.
que si a ustedes se les ocurre algún otro tema sobre el video que pudiera hacer próximamente, otra cosa que les gustaría que pudiera mostrarles, con mucho gusto lo puedo hacer. Por lo pronto les comenté cómo fue mi experiencia laboral en Francia. Obviamente hay muchísimas cosas más de las que quisiera hablar, como por ejemplo cuestiones de visas, de permisos, de salud médica, porque eso también es súper indispensable saber cuando estás llegando aquí a este país. No puedo hablar por Alemania, ni por Inglaterra, ni nada, porque yo estoy aquí. Yo solo puedo hablar de Francia. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre este país, me lo pueden hacer saber y yo con mucho gusto puedo hacer un video. Me gusta mucho compartir mi experiencia. Últimamente me gusta más hablar. Yo recuerdo que antes cuando estaba en México no hablaba mucho, la verdad, o hablaba puras pendejadas, la verdad. Entonces, si a ustedes les interesa algún tema en específico de este país, por favor escríbanme y yo con mucho gusto puedo hacer otro video, lo que sea. Yo, si son cosas que incluso no sé, busco la información, me gusta mucho investigar, estudiar, etcétera. Entonces, escríbanme. Y bueno, hasta ahorita ya termino el video de mis experiencias laborales. Espero que les haya gustado. Si están pensando venir a Francia, la verdad, medítenlo, infórmense. Por favor, yo recomiendo fuertemente estudiar el francés. Estudien el francés, por favor, estudienlo para que no se sientan humillados, no se sientan como yo me sentí por haber llegado aquí desde cero. Que nunca es imposible, la verdad, salir adelante si llegas desde cero, pero la verdad, necesitas a gente que te esté ayudando, que te esté traduciendo, que te apoye económicamente, que te empuje a hacer las cosas y que aguante tus berrinches. Porque yo hice muchísimos berrinches cuando estuve aquí, estaba muy harta de tantas cosas, muchas veces inclusive hasta llegué a decir que yo era feliz en México, o sea, cuando en realidad desde un principio de este video yo mencioné el por qué yo decidí largarme de mi país. Extraño mucho México, la verdad extraño mucho mis amigos, mi familia, la comida, el olor. Yo recuerdo que Chihuahua siempre olía como a panadería, no sé, pero tenía un olor que aquí yo no encuentro en ningún lado y yo creo nunca lo voy a encontrar en ningún lado. Las playas, o sea, las playas allá sí es rico meterse a la playa, aquí da frío meterse a la playa, en serio. Entonces hay muchísimas cosas que en serio valoren mientras estén allá en México. Y yo sé que la situación es muy difícil en muchísimos aspectos, pero mientras puedan, disfrútenlo. Si ustedes deciden irse del país, qué bueno, la verdad, es una experiencia bonita. Hasta ahorita puedo decir que es bonito. Obviamente sufres muchísimo, la gente a veces no te trata bien, no te recibe bien, pero bueno, es parte de, porque siempre nuestras decisiones van a tener consecuencias y yo siento que las mías las han tenido, sí, obviamente. Quizás no me he sentido muy bien en algunos aspectos, pero bueno, era lo que yo quería. Fue algo que yo siento que le pedí al universo, o sea, desde hace muchísimo tiempo, desde que empezaba mi racha con los trabajos horribles y con tantos aspectos de mi vida que yo estaba tan harta cuando estuve específicamente en Chihuahua, que yo decía, ya quiero que se acabe esto, ya estoy harta de conocer esto, que la gente siempre se porte así conmigo o que yo siempre tenga esa forma de comportarme así con ellos, ya quiero que se acabe. Y se acabó. Y por eso yo siento que la sufrí tanto cuando llegué aquí, porque hoy estaba harta de lo que estaba viviendo. Bueno, hasta aquí el video. 38 minutotes. Espero que lo hayan disfrutado y escríbanme para cualquier otro video que quieran que les haga, chicos. Bye bye.